destacar varias cosas que nos están ayudando mucho y que espero lo sigan haciendo, que son las cámaras de comercio. Como tú bien sabes, acá en Brasil hay dos cámaras brasileñas mexicanas, una que es la Bramex, que preside el Consejo Álida Fleury, que tiene su sede en Sao Paulo, muy dinámica, ¿no? Aglutina fundamentalmente a las empresas interesadas en exportar a México o que ya tienen inversiones en México. También está la Cámara Mexicana de Comercio México-Brasil, que tiene su sede igual en Sao Paulo, donde están concentrados un número importante de las empresas mexicanas, cuyo presidente es Rodolfo Guerrero. Está la Cámara de Comercio, la Camebra, que preside Miguel Ruiz, amigo tuyo, y que hemos tenido oportunidad de conversar con él también acá, y que está haciendo también un papel importante desde México. Pero hace un par de años, por cierto, yo inicié mi gestión diplomática aquí hace 2 años, poquito más de 2 años, en junio del 2019, y en ese... a partir de esa fecha se logró consolidar algo que se había propuesto a nivel de la Comisión Binacional en 2018, que fue la constitución del Consejo Empresarial Brasil-México. La constitución se hizo en septiembre del 2019 y existen las dos, por el lado mexicano, la integran varias empresas y lo encabeza, el COMCE del lado mexicano. Enrique González Calvillo es el presidente de la parte mexicana dentro de ese consejo, ¿no? Es el presidente de la sección mexicana. Del lado brasileño la encabeza la Confederación Nacional de la Industria, la CNI, y esto es importante señalarlo porque ambos tienen un diálogo, una interacción, que quisiéramos que fuera más regular. La pandemia interrumpió un poco esa comunicación, sin embargo lo van a retomar ahora, ya están en comunicación, se va a retomar porque nos parece que este tipo de foros y entidades ayudan a una mayor comprensión, a un mayor entendimiento y ver dónde están las oportunidades de negocios para unos y para los otros. Yo siempre repito algo: los negocios no los hacemos los diplomáticos. Nosotros facilitamos la interlocución, los contactos, pero quienes hacen los negocios son los empresarios, son los exportadores, son los importadores, son los inversionistas. Ellos son los que hacen los negocios, y por eso es importante acercar a los sectores privados de ambos países. Esto es fundamental, y yo creo que la tarea que ustedes hacen desde PROCEC también va en ese sentido. Y yo quisiera, antes de dejarle la palabra a Marco, miren, es increíble, ¿no? Que las dos principios, o sea, el potencial que tenemos Brasil y México de ampliar el comercio y los negocios y las oportunidades es enorme. El ACE 53, que como mencionábamos, está vigente desde el 2003, solo incluye o bien otorga preferencias arancelarias a solo 1,536 fracciones arancelarias de un universo de más de 12,000 fracciones arancelarias. Es decir, únicamente el 12.5% del universo arancelario pasa por el ACE 53. Y el ACE 55, que como bien hemos señalado aquí, es el que incluye al sector automotriz y de autopartes. Bueno, ahí debo decirles que afortunadamente en marzo del 2019, y también esto fue una buena noticia porque se reanudó el libre comercio por lo que toca al sector automotriz y de autopartes, aunque solo comprende los vehículos ligeros por el momento, y hay ya una serie de acuerdos para ir gradualmente incorporando a vehículos pesados y otros aspectos. Pero el otro 40% de nuestro comercio con Brasil pasa por el ACE 55, ¿no? Evidentemente, si logramos un acuerdo amplio, profundo, pues incluiría estos dos y otras muchas fracciones arancelarias que en este momento no están. Solo para terminar,
México es hoy el tercer socio comercial de Brasil en el sector automotriz, solo después de Argentina y Estados Unidos, por lo menos en cifras 2018-2019. O sea, para ambos países el sector automotriz es fundamental, ¿no? Y las cadenas de valor ahí también son muy importantes. Pero bueno, le dejaría yo aquí la palabra a Marco para que digamos que se haga referencia a estas oportunidades. Sí, ¿no? cómo no. Bueno, Julio tocó varios temas que creo que son muy importantes para poder amplificar nuestra relación comercial. Quisiera hablar primero, por ejemplo, de las exportaciones. Un aspecto muy importante a considerar es la cuestión logística. En un país de dimensiones continentales como Brasil, hay que ver cuando los productos van hacia el consumidor final, cuál es la mejor forma de hacerlos llegar a él. Aquí existen cadenas de suministro que se pueden emplear muy bien porque, digamos, conocen bien cuáles son las redes de distribución que hay mejor para las mercancías, y a veces las empresas mexicanas quieren llegar aquí y montar su propia red de distribución o centro de abasto, perdón, de concentración de productos para distribuir. Quizá en un principio lo más conveniente es usar las redes de distribución que ya hay aquí, hacer alianzas con las empresas distribuidoras comercializadoras brasileñas. También en cuanto al transporte, ver cuál es la mejor vía, y eso lo conocen muy bien los brasileños, porque, por ejemplo, la red carretera en Brasil todavía es insuficiente y muchas veces para hacer llegar, por ejemplo, mercancías del sur al norte de Brasil o viceversa, se tienen que utilizar, es más conveniente usar el cabotaje, o sea, ir transportando a través de los principales puertos, usar vías fluviales. Entonces, hay una serie de cuestiones logísticas que se pueden utilizar o se pueden conocer muy bien a través de los socios brasileños. Otra cuestión importante que mencionabas, Julio, es la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, y yo incluiría aquí a las micro. Es importante ver que tanto en Brasil como en México, como países de economías emergentes, quizá por esa característica, surgen un gran número de startups, y aquí la cuestión de la innovación tecnológica es muy importante. Ya tenemos aquí en Brasil, por ejemplo, una empresa mexicana que se estableció y está operando ya en Sao Paulo, que se dedica a la venta de carros seminuevos, y tengo entendido que es el primer unicornio mexicano de startups. Entonces, hay mucho interés en desarrollar este tipo de empresas. Yo sé que en México hay muy buenos ejemplos, por ejemplo, en el arrendamiento de casas, habitación, que están llegando aquí a Brasil, que se requiere a veces una inversión no muy cuantiosa, pero sí una gran creatividad, como es en el caso de las startups. Y ahí es donde creo que nuestros empresarios pequeños y medianos y micro podrían incursionar muy bien en el mercado brasileño. Ya tenemos buenos ejemplos, y aquí hay mexicanos que están trabajando ya en esas startups o que están importando algunos conceptos ya desarrollados en México. Finalmente, quisiera decir también para las empresas que se buscan establecerse aquí en Brasil, pues hay una serie de cuestiones que ya son muy comentadas aquí, pero quizá no muy conocidas por empresarios mexicanos, que es factores a ser considerados. El costo de producción aquí en Brasil pues sigue siendo más alto que el de México. Tenemos una cuestión que a veces se convierte en un obstáculo, que es la cuestión laboral. Realmente la ley laboral en Brasil es un galimatías, es un compendio de leyes muy complejas, y a veces eso encarece la producción. He conocido empresas que han tratado de producir aquí lo que importan como suministro, pero al final se dan cuenta que es muy costoso. También, claro, por la alta carga impositiva que hay en Brasil, que es aproximadamente el 30% del PIB, y también por todo este sistema complejo de pago de impuestos, donde se dictan diariamente normas tributarias que hacen muy difícil entender este sistema. Se gasta un gran número de horas para... Además son impuestos federales, estatales. Ahora hay una propuesta de reforma fiscal que trata de unificar impuestos, porque, por ejemplo, el impuesto al consumo lo cobran muchas veces en la mayor proporción los estados,
Por eso, por ejemplo, los combustibles aquí son muy caros, la gasolina, porque los estados cobran una buena proporción de ese impuesto, el gobierno federal a veces no tiene tanta participación, pero también tenemos, por ejemplo, que las empresas deben pagar un impuesto de renta cercano al 34%, que es muy alto. La reforma fiscal que se está proponiendo actualmente busca atacar estos problemas, pero digamos, todos esos serían factores que habría que considerar cuando alguien busca invertir aquí en Brasil pues ver cuál es el ambiente de negocios y el marco, digamos, normativo en la cuestión fiscal y en la cuestión laboral, donde la curva de aprendizaje se puede tomar muy bien con las empresas que ya están establecidas aquí en Brasil. Y aquí yo quisiera decir algo muy importante. Las cámaras en este sentido podrían jugar un papel importante porque las empresas que ya están establecidas aquí pueden transmitir su experiencia, y nos lo han dicho, a los que van llegando a hacer una red también para pasar este tipo de experiencias y evitarse costos que otras empresas tuvieron que absorber. Julio, está aquí, por cierto, quiero destacar la presencia de nuestro cónsul general en Sao Paulo, don Raúl Bolaños Cacho, que esto es importante que se sepa que además de la Embajada de México en Brasilia, la capital, también tenemos 2 consulados generales, uno en Sao Paulo y otro en Río de Janeiro, que pueden y deben colaborar también con las pues, empresas interesadas, las empresas mexicanas interesadas en hacer negocios acá en Brasil, ¿no? No, es tan amplio. Lo hacen regularmente. Así es, embajador, muchísimas gracias. Es tan amplio. Yo quisiera retomar algunos puntos que tocó el consejero Marco, que fundamentales. Usted hablaba, embajador, del concepto competitividad, por supuesto, pero no lo podemos separar, no lo podemos disasociar del concepto logística. Hoy, la empresa que no tiene, y déjenme decirles la excelente presentación que nos mandaron, y si ustedes nos los permite, embajador, la quisiéramos hacer del conocimiento del sector empresarial mexicano. A mí me dio datos, que uno no trae en mente, ¿no? Como que Brasil es 4.32 veces mayor que el territorio de México. O sea, muchas veces la gente dice, una mediana empresa, quiero venderle a Brasil. Sí, pero, a ver, Brasil del norte, Brasil del centro, Brasil del sur, ¿de qué Brasil me estás hablando? Si en México, nuestro país, es diferente hablar de venderle a Tijuana que a Mérida, pues en un país que es 4 veces mayor que nosotros. El tema que tocó el señor, nuestro amigo consejero Marco, el tema logístico, Marco, es fundamental. Otro comentario, porque hace rato cometí una barbaridad. Aquí nuestros directores de cámara me jalaron las orejas, que hablaba, en lugar de hablar de las aduanas, hablaba yo de las embajadas. Me ofrezco una disculpa, lo que es un nudo gregoriano son las aduanas. Ya, no se preocupen que ya aquí fui motivo de varios jitomatazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el entender, como bien lo comentaban ahorita el consejero, el entender la aduana brasileña que cobra infinidad de conceptos, contribuciones, que dices, ¿de qué me está? No es lo mismo despachar por una aduana. Aquí tenemos, amigo, 49 aduanas y todas, de acuerdo a la clasificación arancelaria, deberían de cobrarte lo mismo, ¿no? El impuesto general de importación, si es que lo tiene, el IVA, si es que lo tiene, el DTA, si es que lo tiene, etcétera, etcétera. El problema que nos encontramos en Brasil es esa problemática que depende de la aduana que utilices, y sería, y los invito, y les puedo asegurar, embajador, una audiencia bastante interesante, a que hiciéramos un webinar, más allá de esta excelente grabación, un webinar para tocar el tema fiscal aduanero. Les aseguro que juntamos 1,000 personas sin problema alguno. Lo dejo a su mejor consideración. No, con mucho gusto, Julio. Aquí por esto también importante que sepan todos nuestros, la audiencia de ustedes, que este tratado que esperamos se pueda concretar en algún momento, pues incluye también una serie de disciplinas que hoy no están contempladas en la relación, mire, que tiene que ver con acceso a mercados, que tiene que ver con reglas de origen, que tiene que ver con la facilitación de comercio, que tienen que ver con las buenas prácticas regulatorias, que tienen que ver con los obstáculos técnicos al comercio,
que tiene que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias, que tiene que ver con el comercio electrónico, con las compras públicas, con la competencia, con los servicios, con la propiedad intelectual, con las telecomunicaciones, los remedios comerciales, la solución de controversias y la transparencia. Entonces, todas estas disciplinas también son parte de los temas a negociar con los brasileños, y es fundamental si queremos tener una relación mucho más amplia, profunda en el ámbito económico comercial, ¿no? A sus órdenes. Por cierto, también hace un momento hablaba usted de nuestro mutuo amigo y le manda muchos saludos, Miguel Ruiz Luna. Le ofrece se disculpa por no estar en este momento conectado, pero el pobre de Miguel está haciendo negocios en Portugal. Yo imagino que ha de estar aburrido. Está hablando portugués. Exactamente, yo imagino. Pero le manda nuestro presidente de la Cámara México-Brasil, que es parte de Red Prosec, le manda muchísimos saludos. No coincidieron los tiempos para que él se conectara desde Europa en esta plática, pero no quería dejar de comentárselo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad si nos indican ustedes el camino con déjenme desde el punto de vista empresarial llamarle esas oficinas de promoción de las exportaciones que tenemos en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Pues yo creo que pueden ser la punta de lanza en el momento, y lo escucho con mucha atención, embajador, en el momento, en lugar de que vernos como competidores, como economía número 1 de Latinoamérica y economía número 2 de Latinoamérica, nos veamos como socios. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que yo viví. El otro día aquí en Martínez de la Torre, Veracruz, en nuestro hermoso estado de Veracruz, en Martínez de la Torre, el principal exportador de limón, decía: no tienes idea, Julio, cómo se vende a un precio el limón cuando Brasil no está produciendo y enviando cítricos a Europa, y cómo cae cuando Brasil llega al mercado europeo. Imagínense que pudiéramos hacer esa complementariedad de las empresas donde, a ver, espérame, cuando Brasil no tiene cítricos y sí los tiene Veracruz, llegamos con un precio competitivo, pero cuando México no tiene cítricos también llegamos gracias a la unión, al trabajo en equipo de los brasileños. En el momento en que veamos eso, tenemos una cantidad de oportunidades. Ahorita toqué un punto que es el sector cítrico, que conozco ahí, los ranchos de exportación. Y por cierto, Julio, un comentario. En unos días va de visita oficial la ministra de Agricultura de acá de Brasil, Teresa Cristina, que es una gente que además viene del sector agroindustrial. Va a tener una reunión con nuestro secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Yo también sugerí, y entiendo que se van a reunir también con la secretaria de Economía, porque ahí podemos buscar, ¿no?, las complementariedades, definitivamente, por las diferentes épocas. Hoy estamos en el invierno austral acá en Brasil. Mientras en México es el verano, acá está el invierno. Cuando estamos en el invierno mexicano, acá estamos al revés, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar las complementariedades. Yo veo aquí, por ejemplo, que habría diversos productos, tendrían mucha posibilidad, ¿no? Además, hay que comentar que va a coincidir con una misión de exportadores de leche y productos derivados de leche, los días que va a estar allá la ministra de Agricultura, porque recientemente México aprobó los requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación de esos productos y también del ajonjolí. Y claro, tenemos otros productos donde ha habido una apertura recíproca de mercados, precisamente tomando en cuenta esa complementariedad que mencionaba el embajador y usted, que son, por ejemplo, el caso del arroz, del frijol, y también, bueno, donde Brasil podría ser un importante proveedor de carne de pollo. Por ejemplo, pues allí es precisamente donde tenemos que buscar el incremento del intercambio comercial en productos agropecuarios, donde no habría, digamos, un desplazamiento de los productores nacionales, sino al contrario. Bueno, ya, por ejemplo, en el tequila ya tiene la denominación de origen reconocida por Brasil, claro, en reciprocidad que nosotros
le dimos el reconocimiento a la denominación de origen de la cachaza, ¿no? Entonces, pero bueno, ya ahora aquí en Brasil, en todos lados hay tequila y se consigue tequila, muy buen tequila mexicano. No sé el caso de la cachaza en México si tenga algo equivalente, pero bueno, ahí es una muestra de que, bueno, en la medida que logremos negociar. Sí, para que no se diga que la cachaza es Brazilian Rum, ¿verdad? Tiene una denominación de origen y ahora estamos trabajando también para que se autorice la importación de mezcal, que seguiría un procedimiento, podría ser un procedimiento semejante al que sirvió el tequila para su reconocimiento. Pero sí, entonces hay complementariedad, hay que verlo eso, y no tanto donde hay temor para el desplazamiento o competencia, que la verdad Brasil pues nos ayudaría mucho a diversificar nuestros suministros y también para fortalecer nuestra seguridad alimentaria. Por supuesto, sobre todo si ya hoy somos el principal exportador mundial de leche en polvo, pues diversifiquemos para poner todo el esfuerzo, como se dice, todos huevos en la misma canasta. Nos sucede constantemente, tuvimos 2 momentos muy álgidos durante la negociación del TMEC con Trump, donde, pues, a ver, les pongo aranceles en esto y en esto y en esto. Espérenme, creo que esa es la tarea que falta. La tienen ustedes clarísimo, señor embajador, amigos consejeros, las tenemos clarísima, que la tarea que falta es conocernos. Esta cuestión de la logística, estas nuevas oportunidades, subir el nivel de tratados, y ahora, repito, teniendo a Brasil como presidente de Mercosur y demás, creo que puede ser un excelente foro. Y por favor, no dejen de ver a Red Prosec. Lo digo en verdad, más allá de la soberbia. Red Prosec es ahorita el organismo empresarial mexicano que más puede convocar empresarios ya exportadores. Hace rato les hablábamos de 36,000 contactos que tenemos, ¿cómo se llama? Pero son 30, pueden sonar muchos o pocos, pero son 36,000 personas que en México están haciendo operaciones de comercio exterior, importación o exportación. O sea, no hay nada más que una depuración que nos llevó todo el año pasado, está a sus órdenes. Lo pongo otra vez en la mesa, embajador, la posibilidad de un webinar que hablara de los temas fiscales y aduanales Con mucho gusto. a sus órdenes. Y si me lo permiten, que ha estado interesantísimo, muchísimas gracias. Señor embajador, ¿algún mensaje final que quisiera transmitirle al sector empresarial mexicano? Estamos a sus órdenes. Pues nada, recoger ese mensaje que tú señalas, que debemos conocernos mucho más. A veces se le ve muy lejos a Brasil de México. Claro, la distancia geográfica es grande, pero hoy con las comunicaciones, la conectividad, pues puede ser mucho más fácil, ¿no? Vemos hoy que la conectividad aérea se está incrementando, no solo del lado mexicano a Brasil, sino de Brasil a México. Los brasileños son la tercera o cuarta nacionalidad que hoy en día visitan vía aérea más a México, ¿no? También hay un mucho mayor interés por parte de Brasil de conocer México, y a la inversa lo tenemos que hacer. Repito, aquí hay un mercado, un potencial enorme para nuestras exportaciones, para nuestros exportadores. Por supuesto, hay que invertir tiempo, hay que invertir en conocer este mercado, las oportunidades. Claro, no todo es fácil, tiene complejidades, pero con mucho gusto podemos apoyar, orientar a cualquier interesado en ese sentido, ¿no? Y pues agradecer nuevamente a la red Prosec esta oportunidad para este diálogo que estamos, repito, en la mejor disposición de seguir continuándolo en otros ámbitos de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias, embajador José Ignacio Piña Rojas. Muchísimas gracias por su apertura. Muchas gracias al consejero Marco Antonio Huerta Sánchez. Será de muchísima utilidad esta cápsula para el sector exportador mexicano, sobre todo aquel que quiere diversificar sus operaciones. Muchas gracias.
Estamos, y nuevamente gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al subsecretario Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, que hace posible estas cápsulas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.